Saludos mis amigos, es un placer estar con usted en esta hora. Su servidor Gerardo Bogantes aquí de nuevo compartiendo la palabra de Dios bajo el tema Infierno, los grados de tormento. Al enseñar del infierno no es con el propósito de enviar a alguien allí, pues eso no me toca a mí. Además, yo no le voy a enviar al infierno. Yo a través del mensaje de la palabra de Dios te envío al cielo. Te envío a la vida eterna a través de Jesucristo el Señor, que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Jesús dijo: vengan a mí, yo les doy vida eterna. Esa palabra vida eterna, quisiera yo que Dios nos abra la mente y nos haga comprender el significado tan profundo de lo que significa vida eterna, ya que va más allá de nuestro raciocinio. Vida eterna no son un año, ni 1000 años, ni 1.000.000 de años, sino una eternidad. Como dice el libro de Eclesiastés capítulo 3, que Dios puso eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre logre entender. El camino de Dios es insondable, pero Dios a través de su santa palabra y del Espíritu Santo nos revela un poco de la realidad de la eternidad. Y ya esta es, no sé si será la 5ª enseñanza acerca de este tema y asuntos parecidos, enseñando con muchos versículos del Antiguo y Nuevo Testamento acerca de este tema, ya que para muchos el infierno no existe porque Dios es amor, y como un Dios que es amor hace un lugar de castigo, de tormento. Bueno, el ser humano no es amor, pero tiene amor, pero fue hecho por un ser supremo que tiene amor. Y al ser hecho a imagen y semejanza de Dios, el ser humano juzga, y hay lugares donde a veces se envía a cadena perpetua, a una condenación hasta la muerte, ya sea en una cárcel, en un calabozo, en cierto lugar especial, porque esa persona hace mucho daño fuera de ese lugar, por tanto le dan cadena perpetua. Y en otros países hasta lo ponen en la silla eléctrica o una inyección que desaparezca de este mundo, o sea, que muera la persona. Dios es amor, pero también Dios es justo, y la justicia y la santidad de Dios demanda que el pecado debe ser castigado, porque el pecado es una gran ofensa a Dios. Y todos los seres humanos somos pecadores, hemos pecado. Por eso la única forma del perdón de nuestros pecados se encuentra en Jesucristo, que pagó el precio por la justicia y la santidad de Dios, para que usted y yo seamos mirados en misericordia y en perdón a través del Cordero de Dios, Jesús el Señor, que quitó o quita los pecados del mundo si le recibimos por fe, si aceptamos el sacrificio gratuito que Él voluntariamente dio por usted y por mí, para que tengamos salvación, vida eterna, paz, gozo. Bueno, y entro de lleno a la enseñanza, ya que es un tema muy amplio. Tengo Salmos capítulo 9 aquí. La lección de hoy es, o el tema de Dios hoy es, infierno, los grados de tormento. ¿Por qué los grados de tormento? Porque hay gente, yo he escuchado desde los púlpitos enseñar y en predicaciones
algo que no acepto ni veo que es bíblico, que todos los pecados son iguales. Para mí no todos los pecados son iguales. Una cosa es una mentira piadosa o blanca que llamamos, y otra cosa es un matar a un ser humano a sangre fría. Matarlo, meterle el puñal varias veces o darle muchos balazos o matarlo poco a poco, como sea, no es igual. Es un pecado más grande el matar a una persona en su libre albedrío, con su sana conciencia, solo por odio, solo por violencia, solo por enojo, solo por autoridad, que tiene más poder o tiene un puesto más elevado y envía a matar, porque sicario mata y demás. No tenemos derecho a eso, a no ser en casos especiales como los que están en un ejército o así, que lo hacen, se supone que por justicia, defendiendo lo correcto. Pero que Dios nos dé sabiduría qué es lo correcto, porque el Antiguo Testamento enseña amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero el Nuevo Testamento enseña amar al enemigo, perdonarlo, apartarse de él si que es que le es un obstáculo grande, pero debe el cristiano verdadero amar al enemigo. ¿Por qué? Porque más allá de un hombre o una mujer pecadora y violenta y que mata, hay una persona por la cual Jesús murió. Hay una persona hecha a imagen y semejanza de Dios, y mientras hay vida hay esperanza. Hay gente que mató, que violó, que hizo barbaridades, y hoy día son grandes cristianos y cristianas que aman, temen y sirven a Dios, que han dado su vida y su corazón a Dios. Dice así el Salmo capítulo 9, versículo 15 al 17. Salmo 9, 15 al 17, les leo. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En las obras de sus manos fue exaltado, fue aniquilado, el malo. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. El ser humano se hunde en el pecado, que es como un hoyo, como un gran hueco, como un gran laberinto. Se hunde cada vez más. Empezó en la droga por un vacilón. Empezó a tomar licor un poquito en una fiesta de amigos, de amigas. Alegría, música, placer, satisfacción carnal, deleite pecaminoso, y se fue hundiendo poco a poco por unos amigos o amigas que no les convenía. Bueno, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. Fue tomado su pie en la red que escondieron. A veces se esconde una arma, por ejemplo, una arma se esconde, y sucede que vino alguien y con esa misma arma que escondió en su vehículo o en su casa, mató al dueño de la casa. En la red que escondieron, dice la Biblia, fue tomado su pie. El pecado engendra pecado, la violencia engendra violencia, lo bueno da buenos resultados, a veces a corto, a veces a largo plazo, pero al final de los tiempos el bien triunfará sobre el mal.
Y aún hoy día, aunque no lo creamos, el bien siempre triunfa sobre el mal. Aunque lo maten a uno haciendo el bien siempre triunfará sobre el mal, porque el ser humano mata el cuerpo, pero el alma no puede matar. Jesucristo dijo, temed a aquel que tiene poder sobre el alma y condenarla, y enviarla a la condenación. O sea, debiéramos temer a Dios y no al hombre, porque el hombre no tiene poder sobre la alma de las personas o las almas. Así que si usted está hundido, su cuerpo en el hoyo que hizo, en la red que escondió, en el pecado, se ha hundido y no encuentra solución a tu vida, Jesucristo te dice en esta hora, vengan a mí los cargados y cansados, yo los haré descansar. Vengan a mí, dice el Señor. Él cambia esa carga de odio, Él cambia esa carga de amargura, de violencia, de destrucción, que porque me violaron cuando niño, que porque hicieron aquella injusticia conmigo, que porque me agredieron y yo no podía defenderme, que porque le hicieron a mi madre, a mi padre tal cosa. La Biblia dice, mía es la venganza, dice Dios, dice el Señor, yo pagaré. Dios es el juez, Él pagará. Y en último caso, si tuviera que buscar la justicia, en primer lugar, búscala en Dios, pero también la justicia humana se puede buscar, pues la Biblia dice que debemos someternos a las autoridades terrenales. Pero no te defiendas tú, busca el debido proceso para defenderse con sabiduría, con inteligencia, con la cabeza fría, ¿verdad? Porque cuando se toman decisiones a la ligera, cuando uno está en un momento crítico en la vida, luego lo puede lamentar toda la vida. Así que más nos vale pensar de acuerdo a como Dios dice que actuemos. De allí lo importante de tener la Biblia en nuestro corazón para actuar de acuerdo a ella, que ella sea nuestro mapa, nuestra guía. La Biblia nos aparta del pecado o el pecado nos aparta de la Biblia. Aquí tengo algunos versículos, ya estudiamos dónde queda situado el infierno y lo leímos con versículos en los estudios anteriores, que queda en el corazón de la tierra a 6.370 kilómetros. Bueno, hablamos del hoyo más grande, el hueco más grande que el ser humano ha hecho, de 2.000 metros. Hablamos de dónde queda, hablamos de varias cosas a cierta profundidad de que el ser humano, digamos, a 100 metros bajo tierra, ya hay 300 grados de temperatura. Bueno, eso lo hablamos, ¿verdad? Imagínense, el agua hierve a los 100 grados. Y ahora el corazón de la tierra. Así que es terrible ese lugar. La ciencia dice que hay como masas incandescentes. La Biblia enseña que ahí queda el infierno, donde descendió Jesús por 3 días y 3 noches, desde el miércoles que lo sepultaron, iban a ser las 6 de la tarde, donde empezaba el otro día, según la Biblia, y ese otro día era un día de reposo, era un miércoles, día de reposo, y hubieron varios días de reposo en esa semana, según los judíos, pero ya en eso hay que estudiar un poco las costumbres judías. La Biblia habla de un día de reposo, de semana de reposo, de años de reposo. Pero el ser humano se ha quedado corto en obedecer a Dios en cuanto a la ley que era para los judíos, no para los cristianos, la ley mosaica. Seguimos aquí, dice aquí, el grado de tormento será proporcional al pecado que la persona cometió en la tierra.
Eso es lo justo. Nunca es igual un genocida como en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Este Hitler que mata 7 millones, 6 de judíos manda a matar y 1 millón que no eran judíos. ¿Qué matazón hizo este hombre? Nunca es igual a un hombre así tan pervertido que mata por matar a los judíos, a alguien que se me fue aquí un bombillo que se me descargó de la luz. Un momento, voy a prender el otro bombillo. Disculpen, me fue una lámpara aquí que tenía porque donde grabo es un poco oscuro. Nunca es igual el castigo a alguien que ha sido muy pervertido, a alguien que solo fue un fornicario, pero quizás ni golpeó a ninguna mujer, sino que estaba hundido en la inmoralidad sexual y fue un fornicario. A alguien que ha matado mucho, que ha hecho violaciones y muchas cosas malas. Lo vamos a ver bíblicamente porque hay gente que predica que todos los pecados son iguales y no todos son iguales, porque si no la Biblia no hiciera la mención de diferentes pecados como en Gálatas capítulo 5, que digamos Gálatas capítulo 5 hace una gran enumeración, los adúlteros, fornicarios, hechiceros, también Apocalipsis 21:8, 1 Corintios 6, 9 y 10, hace desgloses de pecados y si todos fueran iguales, pues la Biblia no hiciera esos desgloses. Dice en Mateo 10:15, en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Aquí vemos que Jesús los envió a los 12 apóstoles a predicar, sanando a los enfermos y que echaran fuera los espíritus inmundos. Les dice en la ciudad donde no los reciban que se vayan y que en el día del juicio será más tolerable el castigo para otras ciudades. Será más tolerable el castigo para otras ciudades que para aquellas ciudades que despreciaron las sanidades, los milagros y el poder de Dios visible delante de ellos mismos. La Biblia dice que al que mucho se le da, mucho se le demandará. La persona entre más sabe de Dios y de la Biblia, más Dios le va a demandar en aquel día. Por eso si me escucha alguien que es un verdadero cristiano y que estudia la Biblia y conoce de la palabra de Dios, ay de usted si no predica la palabra de Dios. Y cuando digo predicar no me refiero en un púlpito, no, sino hablarle a tu vecino, a tu compañero de trabajo, allá donde usted vaya, ya sea trabajando o paseando o en lo que ande. Ay de usted si no es luz en las tinieblas, si no da la medicina a aquellos que van al infierno por no conocer la verdad. Mucha gente va al infierno porque no conoce la Biblia, pero también no conocen la Biblia porque la rechazan. Si usted rechaza la Biblia, está rechazando el libro más famoso. Hay personas que a mí se me hace difícil entender, es algo un poco irónico. Son personas que leen muchos libros, saben de muchas culturas, tienen la cabeza llena de conocimiento, pero tienen un corazón vacío. No tienen paz, no tienen amor, no tienen perdón, no tienen misericordia. ¿Por qué? Porque desprecian el libro más famoso. Bien harían en estudiar la Biblia para que sean salvos si la obedecen. Y si no, que al menos conozcan el libro más importante del mundo y al personaje más importante del mundo. Así que Jesús le dijo a sus discípulos que los envió a predicar, a sus 12 discípulos, si no te reciben en una ciudad, tranquilos, salgan de ese pueblo, pero sacudan sus pies y en aquel día será más tolerable el castigo que para Sodoma y Gomorra
que para esa ciudad. También sigue diciendo Mateo 23:14, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Aquí habla que los fariseos recibirán mayor condenación. ¿Quiénes eran los fariseos? Era una estricta secta judía que se basaba en la ley de Moisés. En la ley de Moisés, o sea, Moisés, los profetas, los salmos. Eran fariseos, no eran como los saduceos que no creían en ángeles ni en resurrección. Los fariseos conocían la Torá, conocían la palabra de Dios. De hecho, ellos eran maestros de la palabra de Dios. Entonces Jesús les dijo, ustedes son unos hipócritas. Enseñan la Biblia, pero van y se meten con aquella mujer porque no tiene esposo. Abusan de ella en todo el sentido de la palabra. Devoráis sus casas, es que se aprovechaban de que eran mujeres solas. Y probablemente adulteraban o fornicaban más bien con ellas. Y se aprovechaban a escondidas para hacer lo malo con aquellas mujeres. Entonces Jesús les dijo, recibiréis mayor condenación. O sea, hay mayor condenación y hay menos condenación. Será más tolerable el castigo para una ciudad que para otra. ¿Por qué? Porque hay ciudades donde nunca han oído hablar de Dios. Que el dios Sol, que la diosa Luna, que Mercurio, que el dios Marte. De hecho, allí sacaron los nombres de la semana, ¿verdad? De dioses romanos, de dioses falsos. Que Dios para la guerra, que Afrodita, la diosa del amor, y así sucesivamente los césares dioses, los faraones dioses. El ser humano adoraba al Nilo, al Ibis, a la aves Ibis, a los cuadrúpedos, dice la Biblia, a reptiles. El ser humano busca adorar algo. ¿Por qué? Porque fue hecho por un Dios que es espíritu. Y porque el ser humano tiene un espíritu. Pero San Agustín dijo, oh Dios, tan grande has hecho al hombre que para llenarse solo te necesita a ti. Qué bueno es el Señor. Dice Lucas 12, versículo 46 y 48. Unos serán azotados más, otros menos. Son palabras de Jesús, ¿verdad? Unos serán azotados más, otros menos. Al que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Unos muchos azotes, otros menos azotes. Hay diferentes grados de tormento en el infierno. Bueno, aquí habla de azotes. En otro lado dice tormento y así sucesivamente. Vamos a ver más adelantito otros grados otras clases de tormento. Lucas 10, versículo 13 al 15. Jesús menciona diferentes ciudades y enseña que unas será más tolerable el castigo que las otras. Vamos a ver, en Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres, para el ser humano, que muera una sola vez y después el juicio. Dirá alguien, porque para todo hay gente. Y Lázaro murió 2 veces porque Jesús lo resucitó. La hija de la viuda de Naín murió 2 veces porque Jesús la resucitó. Y la Biblia enseña que Jesús resucitó muchos muertos y hay hombres de Dios y mujeres de Dios que a través de la historia Dios los ha usado para resucitar muertos. Entonces, ¿por qué el versículo dice que el ser humano muera una vez y después el juicio? Bueno, que una vez es la regla. Tiene 2 explicaciones. Uno, que mueran una vez es que es la regla. La regla es que mueran una vez, pero hay excepciones.
digamos, la Biblia dice no adulterarás, pero Dios le dijo al profeta Amós, ve y compra una adúltera, una prostituta, y hazla a tu esposa. Pero Dios tenía un propósito en eso que le dijo al profeta Amós. Entonces, la regla es no cometerás adulterio, pero en este caso Dios envía al predicador Amós, un predicador campesino. Dios lo envía a que compre a esa mujer y que la haga su esposa. Todavía la mujer es infiel, se le vuelve a ir después de que la compra y de alguna forma la redime, por decirlo así, de la prostitución, y ella vuelve. Y Dios le dice, vuélvela a comprar. Pero es un propósito, ¿verdad? La regla es no cometerás adulterio. Ahora, si alguien cometió, por supuesto que la voluntad de Dios es perdonarle de esos pecados y que no vuelva a caer en el mismo. Esa es la voluntad de Dios. Cuando la Biblia dice que muera una sola vez y después el juicio, es que es la regla. Pero también se puede entender desde el punto de vista que muere una vez es que tenga una sola existencia. Porque existe la doctrina de la reencarnación y diferentes tipos, ¿verdad? Que una persona muere y reencarna en un animal, y que se portó bien, reencarna en otra persona más importante y más famosa y más importante, hasta que llega al nirvana, que llaman algunos, que ya es como un dios. Llegan al nirvana. Buda, en una forma orgullosa, dijo, en una forma arrogante, dijo Buda, que él, sin ayuda de Dios y sin ayuda de hombre, llegó al nirvana. Pero aunque haya llegado al nirvana, si Buda no siguió a Dios, no se apartó de lo malo por la forma en que él creía, porque hay tantas creencias, ¿verdad?, de emanaciones de dioses. Al menos los mormones se bautizan, tienen dos formas de casarse. Una que se casan normal y otra que se casan por algún muerto, algún familiar de ellos, algún conocido que murió. Y bueno, el bautismo es que se bautizan por los muertos, y también se bautizan por los muertos, y ellos creen que después de que mueren van a encontrarse a esa persona por la cual se bautizaron, que se llamaba Aníbal. Bueno, que después de la muerte se encuentran con Aníbal allá en el otro mundo, y que le pueden hablar de Dios para que sea salvo. Son creencias, son antibíblicas, anticristianas, ¿verdad? Eso no está en la Biblia. Pero son creencias. También los mormones tienen dos matrimonios, uno normal y otro que se casan, y que según ellos allá en el futuro van a tener hijos, y después de esta vida, en la otra vida van a tener hijos y van a ser dioses ellos. Eso también es otra doctrina anticristiana, antibíblica, pero son creencias que hay, ¿verdad? Así que hay muchos tipos de creencias. Otros creen que por ahí andan vagando las almas en el planeta Tierra, ¿verdad? Hasta citan la Biblia como Caín, que serás forastero y peregrino donde vayas. Y hablan del judío errante, ¿verdad? Son creencias antibíblicas, anticristianas, porque lo cristiano es que una persona muere y va al cielo o al paraíso. Eso es lo bíblico. Eso es lo que enseña la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Salmo 9, versículo 17 dice, los malos serán trasladados al Sheol, al Seol, todos los que se olvidan de Dios. Entonces, ¿los buenos dónde van? Bueno, es que el Seol se dividía en tres partes, o el Hades. En estudios pasados ya miramos eso, ¿verdad? Estaba el infierno, el Sheol, el Hades. Había una cima con un gran hueco donde hay demonios. Habla Apocalipsis 9 que van a salir en la gran tribulación. La gran tribulación es al final del gobierno del anticristo, ¿verdad? No son los 7 años de gobierno, sino los últimos 3 años y medio. Jesús lo llamó la gran tribulación en Mateo 24.
Ahora estamos en principio de dolores, luego vendrá la tribulación y luego la gran tribulación. Entonces, en el corazón de la tierra está el infierno, ese abismo donde hay demonios, y algunos van a salir en la gran tribulación, y al otro lado estaba el paraíso o el seno de Abraham, estaba, porque Jesús después de 3 días se lo llevó al cielo. Hay mucha cosa linda que aprender de la Biblia, como el ladrón que estaba en la cruz. Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿A dónde fue Jesús? Jesús no fue al cielo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús no fue al cielo, al norte del universo, no. Jesús fue al corazón de la tierra, según la Biblia. Entonces el alma y el espíritu de ese ladrón que murió con Jesús fue al corazón de la tierra. Y ahí estuvo por 3 días y 3 noches. Ya luego Jesús subió al cielo y después de que resucitó, subió al cielo y se llevó la cautividad. O sea, después de que murió en la cruz y fue al infierno y predicó a los espíritus que estaban allí. A uno les dijo, ustedes están aquí porque rechazaron a los profetas, rechazaron a Dios, rechazaron lo bueno, rechazaron la ley de la conciencia que Dios escribe en las conciencias, en los corazones de la gente, que es correcto y que es incorrecto, rechazaron esa ley, como dice Romanos capítulo 1, que serán juzgados por esa ley. Y así, entonces, a los que estaban en condenación les predicó, ustedes están ahí porque rechazaron a Dios, me rechazaron a mí, rechazaron a los que yo envié. A los que estaban en el seno de Abraham, les dijo, ya yo morí por ustedes, yo soy el Cristo, el Mesías, el Emanuel, el que vino al mundo para salvarlo, del cual la ley de Moisés señala de 1.000.000 de formas, porque no de una, ni de 10, ni de 100 formas, de 1.000.000 de formas la ley de Moisés señala a Cristo. Pero los judíos hoy día tienen los ojos cegados en cuanto al sentido del Mesías, que el Antiguo Testamento habla de 2 profecías del Mesías, una viniendo manso y humilde a morir, aquí va a ser, le iban a arrancar la barba y demás, y otra que vendrá, que esa no se ha cumplido, que vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, que vendrá a quitarlos del subyugamiento de sus enemigos. Esa se cumplirá después del gobierno del anticristo, esa venida de Cristo. Cuando dice en San Juan 3:13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es como una paradoja eso, es como un trabalenguas. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús, como Dios, Él nunca murió. Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Como Dios nunca murió, como Dios nunca tuvo madre, menos padre, pero como hombre sí tuvo madre, la Virgen María. Como hombre fue tentado, Dios no puede ser tentado. Como hombre se cansó, Dios no se cansa. Entonces cuando Jesús dice nadie subió al cielo, entonces ¿dónde fueron Enoc y Elías? Que la Biblia dice que Elías subió al cielo. Qué buenas preguntas. Estas enseñanzas son muy hermosas y yo hablo de una forma muy sencilla porque mi deseo es que los niños también comprendan y escuchen estas enseñanzas, porque Dios en estos tiempos quiere levantar niños predicadores y no hablar palabras que a veces son un poco sofisticadas, que uno a veces aprende en un instituto, son buenas y correctas, pero a veces es mejor hablar bien sencillo. Lo importante es entender la palabra de Dios. ¿Dónde fue Enoc? Dice Génesis 5:24, y caminó Enoc con Dios y fue transpuesto para no ver muerte. Ese transpuesto es que Dios lo quitó del planeta Tierra y se lo llevó. No vio muerte. Y Hebreos 9:20
9:27 dice que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, ¿qué pasó con Enoc? Que dice que Dios se lo llevó y no vio muerte. ¿Cómo se entiende ese versículo de la Biblia? ¿La Biblia tiene errores? No, la Biblia no tiene errores. Sencillamente no murió en ese momento que el alma y el espíritu salen de él. Dios se llevó su espíritu, su alma y su cuerpo. Pero en ese transcurso que se lo llevó, más allá tuvo que haber muerto. ¿Por qué? Porque carne y sangre no heredan el reino de Dios. Ni lo corruptible hereda lo incorruptible. Palabras de la Biblia. Y si lo corruptible, este corruptible es que se corroe, que se destruye, que muere. Eso es corruptible. Tenemos un cuerpo corruptible, un cuerpo que muere. Alguien dijo que desde que uno nace empieza a morir porque nacemos en pecado. Venimos de Adán y Eva y en Adán todos morimos, somos pecadores. No venimos de una serpiente ni de las relaciones de algún hijo de Noé o con ángeles o así, cosas raras, ¿verdad? De Génesis 6, no. Eso es una teología rara, antibíblica. Eso está en los libros apócrifos, pero en la Biblia cristiana no está eso, ¿no? Los hijos de Dios y los hijos de los hombres, los hijos de Dios eran los semitas, la simiente santa que en ese momento se corrompió, según el contexto bíblico. Los que estudian hermenéutica, ¿verdad? Según el contexto bíblico, eran los semitas y los hijos de los hombres eran la simiente pecaminosa. Porque en el mundo alguien dijo, hay dos clases de gente, la buena y la mala. La simiente santa y la simiente pecadora. Bueno, entonces cuando la Biblia dice nadie subió al cielo, ¿dónde fue Enoc y Elías? Bueno, voy a ponerte un ejemplo que tal vez espero que usted me lo capte. Usted es una persona inteligente. Yo vivo en Costa Rica y nací en Grecia, no en Grecia de Europa, ¿verdad? Allá por Italia, por el corazón de Europa, no, yo no nací en ese país de Grecia, pero soy griego porque nací en la ciudad de Grecia, en Costa Rica. Por eso soy griego. Pero Grecia tiene un distrito, creo que es un distrito, un pueblo pequeño que se llama Río Cuarto. Río Cuarto es un pueblo pequeño, de hecho en carro de donde yo les estoy hablando, a Grecia son 20, a Río Cuarto son media hora o 20 minutos, media hora y llego a Río Cuarto. Río Cuarto pertenece a Grecia, pero Grecia está muy lejos de Río Cuarto. Sin embargo, pertenece a Grecia. Hay países que tienen una isla que quizás está lejos y está más cerca de otro país, pero les pertenece a ellos, por decir algo. Pero esto es para poner una comparación, que así era la cautividad, estaba en el corazón de la tierra, pero pertenecía al cielo, porque ahí estaba Abraham, estaba Noé, estaba Moisés, estaba David, estaba Rahab, la que fue prostituta, que luego de la simiente de Rahab nació Jesús el Señor, de una prostituta. Qué sencillez y qué amor de Dios. Dios es bueno. Entonces, así como un pueblo a veces pertenece a una provincia alejada o a una ciudad alejada, por alguna razón, porque la conquistó, o porque vinieron gente de allá y siguió, bueno, asuntos que a veces suceden en los acomodos de jurisdicciones, por decirlo de alguna forma, terrenales o geográficas, ¿verdad? Así, el seno de Abraham o la cautividad o el paraíso estaba en el corazón de la tierra, pero pertenecía al cielo. Entonces por eso Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque San Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo. Jesús inmediatamente que murió no fue al cielo.
Jesús le dijo a aquella mujer, no me toques porque todavía no he subido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Ve? Pero luego ahí, no sé si al día siguiente o así, Jesús subió, porque ya después permitió que le tocaran. Permitió que le tocaran, según la Biblia. Tomás, mete tu dedo en mi llaga. No sean incrédulos sino creyentes. Bueno, espero haberme dado a entender. Qué bonito es explicar cosas de la Biblia. En Marcos 9, 43 al 48, explica muy lindo, para que usted apunte ahí, Marcos 9, 43 al 48. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, porque mejor es entrar a la vida teniendo las dos manos que al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Jesús repitió allí 3 veces, al infierno que no puede ser apagado. También repitió 3 veces allí en ese pasaje donde el gusano de ellos no muere. Hay un gusano que atormenta las almas. Las almas es un cuerpo espiritual con boca, con ojos, con nariz, con oídos. Imagínese usted un cuerpo espiritual lleno de gusanos y que duele y que atormenta. Jesús lo repitió aquí 3 veces, tanto que el fuego de ellos no se apaga como que el gusano de ellos no muere. También está en Isaías 14:11. Isaías 14:11 dice, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán, refiriéndose a Lucifer cuando fue desechado y se convirtió en Satanás. Él es un espanto que un día estará en el lago de fuego y azufre y gusanos le cubrirán literalmente a él y por supuesto a las personas que están en tormento en el infierno y luego en el lago de fuego y azufre. Estamos viendo muchos versículos, no un solo versículo, así que sí hay diferentes grados de tormento. Uno de ellos es los gusanos, otro es las llamas que hay allí. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Hay muchas posibilidades de que hayan diferentes compartimientos. Al haber diferentes grados de tormento, probablemente en el infierno hay diferentes grados de tormento, diferentes como, por decir aquí, segmento, un segmento aquí o un aula aquí, otra aula allá, otra allá, con diferentes tormentos. Alguien dijo que el tormento más grande que va a haber en el infierno es la conciencia que le recordará cuando le hablaron de Dios y rechazó a Dios, rechazó la palabra de Dios. Quizás alguien que conoció a Dios y se apartó por el adulterio, por la avaricia, por X pecado, se apartó y como Judas, que por la avaricia vendió al Señor, ¿verdad? Por la avaricia, porque era ladrón, porque no quiso arrepentirse de corazón. Porque si Judas se hubiera arrepentido, por supuesto que Jesús lo perdona y lo salva. Es un tema emocionante, mis amigos que están escuchando. Luego seguiré con este tema porque se está alargando el video y no pude terminar. Yo trato de terminar, pero a veces me cuesta avanzar debido a que lo que quiero es que quede claro el mensaje, que es lo importante, porque solo la verdad nos libera. Dios le bendiga y si quiere ser salvo, repite conmigo, Señor Jesús, me arrepiento en esta hora de todo pecado, renuncio a ellos, te recibo como mi Salvador personal. Amén.